queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios, se ofrece la palabra. Muy bien, entonces vamos a iniciar la orden del día. Si podemos hacer pasar a nuestros invitados. Bien, entonces la presente sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Andrés Sarabia, coordinador de la agrupación Long COVID Chile, a fin de que se refiera a la situación laboral y de calificación de enfermedades profesionales que aqueja a pacientes y trabajadores de la salud. Para estos efectos está el señor Sarabia presente, cofundador de Long COVID Chile, y asiste junto a Paulina Rojas Sepúlveda, vicepresidenta, fundadora de la misma fundación, Jimena Muñoz Vallejo, secretaria Vicente Valencia, director Jimena Álvarez Castillo, trabajadora, y que representa a los pacientes. Entonces le damos la bienvenida y tiene hasta 15 minutos para poder exponer. Bueno, primero que todo, presentarme, soy Andrés Sarabia, técnico en enfermería de nivel superior, exfuncionario de salud en el Hospital Las Higueras, y hoy en día vengo a presentar sobre el impacto del COVID persistente, las secuelas del COVID-19 a largo plazo en el ámbito laboral. Aclarar primero que todo que no tenemos ningún conflicto de interés al respecto, solo visibilizar y representar a los y las pacientes que han quedado secueladas. Bueno, como les decía, muchos trabajadores hoy en día, debido al COVID, sobre todo los de salud, quedaron secuelados a largo plazo, con múltiples secuelas, tanto físicas, orgánicas y sistémicas. Muchos de ellos quedaron en situación de discapacidad, donde cuando solo el cuadro de COVID-19 hoy en día es reconocido como enfermedad laboral, más no las secuelas, a pesar de que la Suceso sacó un protocolo sobre la regulación o administración del manejo de las secuelas post-COVID para la calificación de enfermedad profesional, lo cual en la realidad las mutualidades no están cumpliendo. Están dando altas prematuras, se está transgrediendo la ley 16.744, que habla de los derechos y deberes de todos los trabajadores en Chile. Tenemos médicos que las mutuales los tienen con licencia médica hace 3.9 años, sin siquiera evaluar posiblemente una adecuación del puesto de trabajo, una inclusión laboral, y estas faltas obviamente agudizan la situación de discapacidad que la persona se encuentra, junto con el no reconocimiento de que es una enfermedad profesional debido a la causa de la infección por COVID en el ejercicio de su oficio u profesión. El COVID persistente, ¿cierto?, puede afectar a lo menos al 10% de la población que ha sido infectada por COVID. Es una enfermedad multisistémica, como podrán ver en el gráfico, más de 50 síntomas, no solo en adultos, también en niños, porque la infección leve o aguda pudiera llegar a dejar a lo menos una secuela a largo plazo. Estas imágenes son de un metaanálisis realizado por Sonia Villapol, neurocientífica del Hospital Metodista de Houston, en donde se evaluó en diferentes pacientes post-COVID las alteraciones, y uno de los síntomas más grandes o más graves es la fatiga inexplicable de las personas. Hoy en día esta fatiga se conocía previamente como encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, que es como tener un jet lag constante y ni con el mejor café se te pasa ese jet lag de fatiga, de cansancio, de que te falta energía, que duermes 12 horas y aún así te levantas cansado. Y claramente esto ha afectado a los trabajadores en general de nuestro país. En Chile tenemos, según datos del INE hasta el año 2022,
cerca de 9 millones de trabajadores de diferentes oficios, profesiones. La proporción de trabajadores que contrajo COVID-19 fue de a lo menos el 25%. Haciendo el cálculo, pudiéramos tener hoy en día 2.250.000 trabajadores viviendo con secuelas a largo plazo. Esto, claramente, considerando solo el 10%, eso se traduciría en 225.000 trabajadores sobreviviendo con esta enfermedad, no teniendo atenciones médicas, ni inclusión laboral, ni adecuación de los puestos de trabajo. Y a muchos de ellos se les ha pedido el cese del cargo, sobre todo a los que éramos funcionarios públicos de salud. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos a los trabajadores de salud, que hoy en día, claramente, en relación a los trabajadores en general, según el INE teníamos 548.000 trabajadores de salud hasta el año 2020. ¿Ya? La proporción de estas personas fue el 11% que contrajo COVID y eso se traduce en 60.280. Solo de ese 10% hoy en día tenemos cerca de 6.028 funcionarios de salud con secuelas persistentes a los cuales no se les reconoce como enfermedad profesional porque se psiquiatriza, dado de que supuestamente el virus COVID era respiratorio, no neuroinvasor o grave. Esto claramente afecta a la economía. Las licencias tramitadas, si ustedes logran observar, hubo un pic desde el año 2020 al 2021 súper alto, en donde no solo se consideran las licencias por COVID-19, sino que también aquellas licencias de las personas que tuvieron COVID-19 y no pudieron regresar a sus trabajos. Luego, desde 2021 a 2022, esto incrementó. ¿Por qué incrementó? Porque muchos de los que quedamos secuelados fuimos dados de alta de nuestras mutuales, o nuestros empleadores nos despidieron, tuvimos que buscar nuevas opciones de trabajo y como es una enfermedad cíclica y recidivante, en donde hay episodios de discapacidad, uno necesita tener una licencia para poder recuperarse de la recaída, del dolor, de los síntomas, etc. Y desafortunadamente, esto afecta mayormente a la población trabajadora femenina, en un 70% más que a los varones, lo cual abre y aumenta todavía la brecha sobre la equidad frente al tema de los pagos de licencias, seguros sociales, entre otros. El gasto, ¿cierto?, en subsidios por incapacidad laboral se ha ido exacerbadamente elevado. ¿Ya? Al año 2022 tenemos un gasto en subsidios por incapacidad laboral de más de 3.074.721.000 pesos al año, solo en licencias por incapacidad o discapacidad laboral. Esto se traduce, ¿cierto?, en distintas enfermedades. Si logran ver, el gráfico azul habla sobre la salud mental. Como les decía, muchas de las personas que quedaron secueladas se les asocia a que las secuelas son psicológicas o falsas, o que el COVID no es tan grave, cuando sabemos que la ciencia lo ha afirmado y la OMS ha reconocido que esto existe. Le ha dado nombre y lo ha calificado con un código CIE-10. Pero en nuestro país es mucho más fácil psiquiatrizar a los trabajadores, decir de que todo está asociado a sus problemas personales, que no es una enfermedad profesional, por ende la mutual no te puede atender y te dan el alta. Aun cuando tú sientes síntomas persistentes como fatiga, dolor, taquicardias o infartos. Hoy en día tenemos una población cansada, trabajadores agotados, al límite, no solo por la capacidad de trabajo o la exigencia, sino porque después de la COVID quedaron con energías deficientes, con síndrome de fatiga crónica, como les mencioné, lo cual se confunde con una depresión. Y es por eso que en nuestro país, por descarte, se están dando mayor licencias por salud mental que realmente por una enfermedad orgánica. Esto, como les decía, el neurocovid tiene diferentes síntomas: fatiga, insomnio, ansiedad, falta de concentración, irritabilidad,
alteraciones de la memoria, sudoración excesiva, dolor. Esto afecta claramente la productividad de cualquier empresa y afecta también la toma de decisiones en ello. Si vamos al PIB, años de licencia otorgados, en el año 2018 teníamos un PIB de 295.900 millones y una pérdida de 8.068.625.000 pesos. El PIB del año 2022 aumentó, pero también aumentó la pérdida del PIB por el exceso de licencias médicas, llegando a la suma de 15.248.166.000 millones de pesos al año. Hoy en día a Estados Unidos les cuesta 2 billones de dólares poder recuperar y recabar y rehabilitar a estas personas, a estos trabajadores, porque la fuerza de mano de obra se vio debilitada, tanto calificada como no calificada. ¿Qué falta en nuestro país? Datos claros de prevalencia, pruebas específicas de laboratorio. Sabemos que este es un trabajo del MinSal, pero también sabemos que es un trabajo de las mutualidades y de la ley de 16.744, que se supone que nos resguarda a los trabajadores en nuestro país, que los profesionales de las mutualidades no están capacitados, no tienen la información y mucho menos, y lo peor, al no tener la información adecuada ni la capacitación, tampoco les interesa capacitarse y aprender de los pacientes de que por qué tengo este síntoma, por qué he sido cansado, por qué me cuesta respirar, por qué se me olvidan las cosas, etc. Y obviamente falta un reconocimiento. Como Estado de Chile, reconocer de que la COVID-19 no es leve, sino que puede dejar secuelas a largo plazo. El impacto, ¿cierto? Todos dicen que es leve, pero hasta que pierdes tu trabajo, te quedas endeudado, afecta a tu familia, ya no te queda para comer o para acceder a un medicamento, suplemento, porque en tu trabajo te despiden simplemente o te piden el cese del cargo. También nos ha pasado, ahí pueden ver a diferentes profesionales que hoy en día están en Loncovid Chile, ingenieros comerciales, ingenieros informáticos, médicos, académicos y de las Fuerzas Armadas de policías, los cuales fueron desvinculados, fueron despedidos. También aquí les muestro algunos famosos en el mundo que hoy en día viven con COVID prolongado persistente. La incertidumbre laboral y económica que esta enfermedad provoca es enorme. Al no haber un reconocimiento desde el ámbito laboral, desde la mutualidad, desde la seguridad laboral y social, los pacientes pierden sus trabajos por reiteradas licencias médicas o por faltas reiteradas, pero no porque no querer ir a trabajar, simplemente es porque están enfermos, fatigados o necesitan rehabilitación física o una adecuación de la carga laboral o del puesto de trabajo, lo cual no se está haciendo y los mutuales no lo quieren cumplir ni hacer. ¿Cuál es el futuro para Chile? El COVID persistente o el COVID-19 no es una enfermedad de estación como la influenza que estamos atravesando ahora en invierno. El COVID-19 está durante todo el año, todo el tiempo, y esto va a dejar generaciones, estudios ya lo predicen, generaciones de jóvenes, adultos discapacitados. Y esto obviamente va a mermar la fuerza de trabajo, la productividad, el PIB y todo lo asociado a nuestra economía como país y sociedad. La metáfora que usa el Bateman Horn Center es de la batería rota, que uno no alcanza a descansar lo suficiente para poder tener la energía, por ejemplo, yo en mi caso, de cumplir un turno de 12 horas en UCI. No me da. Y no porque no quiera, sino porque la carga laboral de una UCI es excesivamente alta. Y mi empleador tampoco quiso hacer adecuaciones del puesto de trabajo. Y así ha pasado con otros funcionarios que ahora les están pidiendo el cese del cargo por llevar mucho tiempo con licencia, pero están enfermos. Tampoco se les ha calificado la enfermedad como profesional o accidente laboral, porque la mutualidad no quiere aplicar este protocolo que sacó la Suceso el año pasado, en septiembre de 2023. Y si bien Suceso nos dijo, este protocolo existe, este protocolo se aplica, pero ese es el mapa.
En el terreno donde el paciente va a consultar a la mutual, ese protocolo no existe. No existe en la práctica. Los médicos no están informados, ni las urgencias, ni los centros clínicos de las mutuales, que deberían darle las garantías de rehabilitación y reinserción social y laboral al trabajador afectado. La prevención del desastre. Hay bajas laborales demasiadas por discapacidad física. Hay errores en tomas de decisión. Un ejemplo de ello es, imagínense, ustedes toman un vuelo de Santiago a Concepción y el piloto tiene fatiga crónica o quedó secuelado del COVID y no recuerda tal vez cómo echar a andar el motor, por ejemplo, o frenar. Eso va a causar un accidente tremendo. Esto no solo pasa en los funcionarios de salud, yo estoy hablando de todos los trabajadores que estuvieron de turno, tanto de oficio como de profesión, durante el proceso de la pandemia, y aún ahora se siguen infectando y están quedando secuelados. Esto, como les decía, hay una rotación del personal, un alto costo en el reclutamiento, hay pérdida de la continuidad de la cadena de operaciones, de valor, reducción de pérdida de talento. ¿Y qué medidas podemos tomar? Medidas preventivas, protocolos. Si logran ver en este gráfico, la probabilidad de que un trabajador pueda desarrollar COVID persistente en la primera infección es menos del 10%. Luego de la segunda, tercera infección, puede llegar a un 40% de probabilidad de que esta persona quede discapacitada, con fatiga crónica, con disautonomía, que es una alteración del sistema nervioso autónomo, que es el que regula todas nuestras funciones como respirar, latidos cardíacos, presión arterial, entre otras. El confinamiento, cierto, nos generó estrés, fatiga y nos dejó esta enfermedad crónica a los profesionales de salud y de los diferentes espacios de trabajo que estuvieron de turno durante la pandemia y que aún se siguen infectando. Una entrevista realizada a líderes de equipo en México sobre el impacto laboral mostró que hay una carencia de guías objetivas. 6 de cada 10 pacientes carecen de un diagnóstico certero porque los profesionales que lo evalúan no están actualizados. 5 de cada 10 pacientes se sienten intranquilos con su diagnóstico porque el primer diagnóstico que te dan es una ansiedad, una depresión o un trastorno asociado al ánimo, cuando sabemos que es una enfermedad orgánica, no mental. Claramente hubo un descenso en la productividad, la toma de decisiones. Las personas se sentían con mayor ansiedad y depresión porque ser joven y quedar discapacitado es una realidad que a nadie le gusta. Es una realidad que no estamos preparados para enfrentar ni siquiera como Estado, de tener jóvenes en masa en situación de discapacidad. ¿Cierto? En Estados Unidos el ausentismo laboral subió exacerbadamente con un gasto de 101.000 millones de dólares al año. Hasta 9, 10 días o meses perdidos por presentismo. La productividad laboral bajó, la familia igual, y los accidentes laborales y pérdida de talento aumentó. Por otra parte, el índice de riesgo en función del número de reinfecciones, claramente a la tercera reinfección la persona puede llegar a desarrollar más secuelas, más órganos afectados o sistemas afectados. Por otra parte, en Reino Unido aumentó la solicitud de pensiones por discapacidad. Millones de personas entre mayo del 2022 y febrero del 2023 fueron las que solicitaron discapacidad, evaluación para la credencial, solicitaron alguna pensión, y eso claramente fue casi el doble de lo que ellos preveían antes de la pandemia. En Canadá, casi 1 de cada 5 personas que en la primera infección pueden llegar a desarrollar long COVID. 1 de cada 9 personas tiene long COVID y 7 de cada 10 sufre de síntomas diarios o casi diarios, y 2 de cada 3 no ha recibido una atención médica adecuada e integral. En España aumentó la demanda de los servicios clínicos básicos.
tanto de medicina, de rehabilitación, de fármacos, de salud mental, y no solo en el sistema público, también en el sistema privado. Una gestión de riesgo, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. La mejor gestión de riesgo es poder tener aire de calidad en los espacios y lugares cerrados. Ya la ciencia nos ha dicho de que la calidad del aire es fundamental para evitar las reinfecciones y las secuelas de las personas por enfermedades virales. Estos síndromes postvirales no solo existen ahora del COVID, también pasó con el MERS, el SARS-1 en 2004, el ébola. También quedaron personas con un síndrome de fatiga crónica posterior. Obviamente en menor cantidad, porque fue una epidemia, no como el COVID-19, que ha sido una pandemia global. Y aquí nos queda una pregunta. Nosotros tenemos 22.000 inhalaciones durante el día. Eso se traduce en 11 litros de aire. Y nos piden beber 2 litros de agua. ¿Beberían ustedes un vaso de agua turbio? ¿Inhalarían aire tóxico, contaminado, con virus, con partículas? La transmisión de los virus en general es aérea, no la vemos, porque ni siquiera es por gotita, es al hablar, es un gas. Entonces, la probabilidad en un espacio cerrado no bien ventilado es muy alta. Las medidas mínimas de prevención, que es usar cubrebocas, la sana distancia y la buena ventilación. La mascarilla no solo previene el COVID, previene todas estas enfermedades que ustedes logran ver: sarampión, bronquitis, tuberculosis, rubiola, influenza porcina y aviar. Lo que sí funciona es la estrategia de la multicapa, usar medidas o mascarillas de buena calidad de a lo menos 7 capas, para evitar que usted o yo pueda tener alguna enfermedad respiratoria asociada. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias, don Andrés Saravia, diputado La B. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la exposición de Andrés. Creo que es un tema que no hemos, a lo menos en lo personal, o me imagino que los que nos están escuchando y también los parlamentarios, no hemos considerado en total la magnitud que, como tú, por su intermedio, presidente, lo estás presentando. Creo que, de una u otra manera, yo, escuchando atentamente, se abre un espacio importante en lo que tú has mencionado durante esta presentación. Presidente, quiero saber quién lo invitó o si pidió una solicitud Andrés. ¿Cómo fue que llega a la Comisión de Trabajo? Le pregunto, presidente. Bueno, diputado La B, la Fundación de Long COVID ha pedido audiencia a esta comisión. Perfecto. Están conmigo, nos pidieron audiencia hace ya varios meses. No, creo que conversamos acá en la Cámara y nos pidieron audiencia. Ya, perfecto. Si era para entender un poco la génesis, si la habían pedido usted, si a lo mejor algún parlamentario había solicitado. La idea, diputado La B, justamente es abordar los efectos en el ámbito laboral del COVID prolongado. Esa es la idea. Por eso me parece perfecto. Don Andrés, por su término, presidente, preguntarle si ha tenido algún acercamiento con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Trabajo, porque yo, con todo el cariño y respeto que me merece su ONG y lo importante, insisto, lo importante que es plantear el tema, le agradezco, porque mientras usted hablaba, yo empecé a hacer el ejercicio, a mí me dio COVID y probablemente a lo mejor tengo ciertos síntomas que usted ha planteado, pero que al final lo deduzco que estaba a mitad de año, estoy cansado y empezamos a quitarle importancia a lo que nosotros estábamos pensando que tenemos, pero en realidad es fatiga nomás. Claro. Y no se está tomando como una posible enfermedad crónica que pueda terminar en jóvenes o adultos mayores en discapacidad. Por mientras que lo ayudan ahí, eso. Voy concreto, presidente, tenemos tiempo porque creo que es un temazo. Entonces, la primera pregunta es si ha tenido acercamientos con el Ministerio del Trabajo para que pueda impulsar alguna medida o alguna política pública para poder ir en ayuda de todos estos trabajadores que puedan estar padeciendo consciente o inconscientemente.
Lo otro es saber si han tenido acercamiento con el Ministerio de Salud para saber cómo se podría evitar o cómo no. Porque es una pregunta que no sé quién me la va a responder, pero la hago, a lo mejor podemos hacer un oficio a los ministerios que tengan que ver con esto, pero por ejemplo, el tema de las licencias médicas, ese nivel de licencias médicas que al final se están dando por un tema más emocional, psicológico, más que por algo persistente como son los traumas o los efectos de COVID post. Eso también está afectando hoy día, me imagino yo, a la lista de espera. Exactamente. Entonces, no sé si está identificado, no está identificado, cuánto les cuesta al Estado estas licencias médicas que se podrían estar evitando cuando todo ese recurso que paga el Estado por esas licencias médicas, a lo mejor lo puede estar utilizando para una política pública, para poder trabajar con el empleador, porque aquí en el papel que me entregó usted en esta minuta, en la parte de las conclusiones aparece como la pausa, no sé si era así literal, pero la pausa laboral entre ciertos minutos y ciertos minutos en donde podamos hacer ejercicios cardiovasculares, de alguna manera para poder, pero eso hay que transformarlo en políticas públicas. Y la mala noticia, por eso me gustaría saber si tocó la puerta, y si la tocó, si se le abrió la puerta al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, porque acá en el Parlamento nosotros podemos escuchar, podemos entender, pero no tenemos ninguna capacidad de poder generar un proyecto de ley que vaya o que haga un cambio en políticas públicas con respecto a lo que ustedes están pidiendo, porque eso sería de iniciativa exclusiva del gobierno. Así que Andrés, no sé cómo se llama la señorita. Paulina. Paulina, agradecer la exposición, creo que es un tremendo tema, pero tenemos que ser capaces, tenemos que ser capaces, o sea, más bien este gobierno, de ponerlo como prioridad para poder fomentar el trabajo y no seguir perdiendo puestos laborales y ausentismo laboral cuando Chile es todo lo contrario a lo que necesita. Necesita oportunidades para trabajar y que no perdamos el trabajo porque vengo con una secuela de una pandemia que no solo azotó a Chile, sino azotó al mundo entero. Entonces me gustaría ver si me puede responder esa pregunta. Gracias. Gracias, diputado. Entonces le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbaum. Luego vamos a responder las consultas de los parlamentarios. Diputado. Una pregunta, gracias por la exposición. Es un tema que para nosotros es novedoso, no lo habíamos enfrentado de esa manera. Quizás todos teníamos alguna idea de lo que posiblemente había pasado, pero nadie nos había aterrizado los números ni la situación real. Entonces, yo quiero saber cómo es posible que podamos determinar que una persona, ¿cierto?, tenga esta enfermedad, ¿cierto?, crónica o que finalmente quedó con el COVID permanentemente o quedó con una secuela. ¿Existe algún examen o cómo se puede definir? Porque, como dice la B, ¿cierto?, cualquiera se puede sentir con esos síntomas, pero no sabe cómo interpretarlo a lo mejor. Y si existe hoy día alguna forma, no sé, pues a través de la Asociación Chilena de Seguridad o alguna forma de tener un examen que nos defina si existe en el mundo alguna secuela definida por el COVID, no solamente en materias laborales, sino que finalmente en materia de todo nuestro físico, de la consecuencia que lo podemos haber tenido. Yo, como uno es tan bruto, uno dice, oye, me dolió la cabeza nomás, y listo, eso me acabó, pero que no sabemos qué quedó de eso. Entonces, por eso le pregunto si existe algún examen específico o podemos hacer algo para poder a lo mejor masificar un examen obligatorio para los trabajadores que tuvieron COVID, no sé, hacer una cosa de ese tipo como política pública. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. Bueno, yo también quiero agregar una pregunta y, por supuesto, agradezco a nuestros invitados por la exposición. Este es un problema silencioso, que no tiene mucha visibilidad, entonces por lo tanto es muy valioso que ustedes hayan acudido a esta comisión de trabajo. Y la pregunta que tengo es la siguiente, toda vez que usted ha planteado que esto ha afectado sobre todo a ciertos profesionales o gente que desempeña oficios que tuvieron contacto permanente con público, como en el caso de la salud, carabineros y otras profesiones. Entonces la pregunta es si tiene una estimación respecto de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron afectados o son afectados hoy día por long COVID. Y en segundo lugar, claro, yo creo que es importante saber acá en qué este Parlamento y esta comisión en particular puede apoyarlos en esta causa que nos parece muy justa. Entiendo que hay una demanda que tiene que ver con la calificación como enfermedad profesional, pero claro, es cierto que nosotros no tenemos facultades para en el fondo disponer de modificaciones que implique recursos públicos,
Pero sí, por supuesto, nosotros como comisión podemos ciertamente respaldar peticiones que ustedes puedan formular al Ejecutivo. Entonces, esas dos preguntas les quiero hacer, Andrés tiene la palabra, para que pueda responder todas las preguntas de los parlamentarios. Gracias. Bueno, respondiendo al diputado Levé, por su intermedio, presidente, efectivamente, el mes pasado expusimos en la Comisión de Salud, donde ingresamos un proyecto de resolución que busca ampliar el GES 87, que hoy en día está activo, pero no le da atención médica ni rehabilitación si usted tuvo COVID y lo pasó en una residencia o en su casa. Solo le da rehabilitación a las personas que llegaron a UCI. Los casos extremos, intubados o que estuvo en un hospital, en un recinto clínico, pero si usted estuvo fuera de un recinto clínico pasando la COVID-19 no tiene derecho a ese GES. Y también tuvimos reuniones efectivamente con MinSal, con Suceso, con CONPIN, con Comere y con la jefa del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación, Constanza Piris, y también con el Ministerio del Trabajo, con el subsecretario del Trabajo, y donde estaba en conjunto igual el MinSal, donde acordamos abrir un espacio, generar un espacio para crear una mesa intersectorial para abordar esta problemática de forma integral, tanto para la evaluación de los síntomas, el diagnóstico clínico y la rehabilitación, y sobre todo la inclusión laboral, que hoy en día es el Estado de Chile el que menos cumple el 1% de inclusión laboral. La mayoría de los funcionarios de salud llegaron con salud compatible con el cargo. Muchos de los desecuelados están siendo despedidos porque ya no tienen salud compatible con el cargo. Y es como, pero si me enfermé en el ejercicio de mi trabajo aquí y quedé secuelado por hacer mi trabajo. Por ende, el Estado como funcionario público debería calificar y aceptar una modificación del puesto de trabajo. Y no solo el Estado, sino que las diferentes empresas. También tenemos personas de las Fuerzas Armadas, policías, PDI y carabineros que han sido desvinculados de la institución, que sin mayor, como indemnización o rehabilitación u oportunidad, no sé, de que si eras un policía de terreno, darte la opción de ser policía administrativo, que es una adecuación del puesto de trabajo. Pero hoy en día son los organismos públicos los que más están despidiendo a los funcionarios. Son los hospitales, incluso el INE, despidiendo. Tenemos una persona que lleva más de un año con licencia médica por la ISAPRE. Ella era funcionaria ingeniera estadística en el INE. Y resulta de que no le quieren hacer una adecuación del puesto de trabajo ni darle la opción de teletrabajo. Entonces, ¿qué hizo la ISAPRE? La mandó a la comisión médica para que la invaliden, le den una pensión de invalidez a una persona de 33 años, ingeniera en estadística, con conocimientos enormes, familia, y ella no quiere porque claramente sabe que necesita rehabilitación, una adecuación de su puesto de trabajo para seguir cumpliendo sus labores. Y eso no solo pasa con los funcionarios públicos, con los funcionarios privados, incluso con los auxiliares de aseo, que están siendo despedidos y discriminados. Sí, diputado. Gracias, presidente. A lo mejor dentro de mi efecto de secuelas del COVID, a lo mejor ¿cómo está? Ahí sí. Don Andrés, sí, pregunta, puede ser que a lo mejor no lo haya escuchado, pero ¿le fue a tocar la puerta al ministerio? ¿Le fue a tocar la puerta a los ministerios para usted como ONG exponer esto, para ver qué soluciones o qué ideas puede entregar el Ejecutivo, que es el que tiene el sartén por el mango? Sobre todo porque bajo los antecedentes que usted dice por su intermedio, presidente, dice que los servicios públicos son los que más han mermado, digamos, o han despedido por motivos de, digamos, de salud no compatible con el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque en esta comisión lamentablemente hay muchas veces que se les da más palo a los privados que al Estado, que es una de las empresas más grandes de Chile. Entonces, la pregunta en concreto es,
tocaron la puerta porque a lo mejor, presidente, usted que es diputado del oficialismo, a lo mejor nos puede ayudar a que puedan tener una reunión con algunos parlamentarios transversalmente para juntarnos para que se vaya con algo, digo yo, po. Porque para solamente irse con buenas voluntades, o sea, cuente con mi apoyo en lo que necesite, porque estas son las cosas que a lo mejor tomando la rienda firme, buscando soluciones, puedan generar oportunidades laborales, puedan generar que no echen gente, sino más bien que se mantengan, que las licencias médicas, que a lo mejor el gobierno haga un programa de recuperación del COVID en el mundo privado, en común acuerdo con el mundo privado y también público. Entonces, presidente, a lo mejor no sé todavía si tocaron o no tocaron esas puertas. Si se le abrieron, es la segunda pregunta. Y tercero, de haber sido una de las dos, a lo mejor, presidente, usted puede gestionar con la ministra Jara y con el Ministerio de Salud para hacer una reunión y ir con parlamentarios para ver cómo podemos legislar con respecto a esto, porque me imagino que a eso vienen, a buscar ciertas oportunidades. Diputado, Durante tiene la palabra. Adelante. Diputado, efectivamente sí, hemos tocado las puertas del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. En el Ministerio de Salud y del Trabajo sí nos abrieron las puertas, aceptaron y reconocieron de que no tienen trazabilidad exacta ni epidemiología exacta respecto a los datos de cuántas personas en Chile ahora están viviendo con COVID persistente, que recién, si usted revisa incluso los reportes semanales de COVID-19, dicen subidas rápidas. O sea que no tuvo una gran evaluación y tampoco se hizo seguimiento de las personas cuando se fueron de alta. Asumió el MinSal de que usted se iba de alta y quedaba igual que un impeque, pero esa no es la realidad. Y hoy en día el MinSal está al tanto de eso. Incluso MinSal sacó una guía como de recomendaciones para el COVID prolongado, que básicamente es un copy-paste de un artículo de Sonia Villapol, neurocientífica del Metodista de Houston, con quien nosotros hemos colaborado en investigación, porque incluso ahora con la Universidad de Chile estamos haciendo una colaboración para investigar y estudiar a los pacientes COVID persistentes en Chile. Pero lo que es el Ejecutivo no se ha ignorado. No ha hecho nada concreto a pesar de las distintas insistencias y solicitudes que hemos realizado. Durante. Señora Paulina. Sí. Paulina Rojas. Adelante. ¿Cuál es su nombre? El diputado Frank Saúl. Diputado Frank, yo le voy a contestar. No hay ningún examen específico para poder encontrar el COVID persistente en algún paciente. Generalmente las personas que llegan a nosotros son personas sanas que nunca antes habían presentado alguna patología y sin embargo luego de tener el COVID comenzaron a tener una seguidilla de patologías, ¿ya? Muchas de ellas autoinmunes, también coronarias, infartos, y estamos hablando de quienes hoy son el pilar fundamental de Chile, que son los jóvenes. Luego vienen los niños. Si no nos preocupamos de los niños, que son el futuro de Chile, y los jóvenes que hoy mantienen, creo que va a venir demasiado pesado para el país. Quiero comentar una anécdota, y esto es muy complicado para los trabajadores de hoy en día. Uno de ellos es la niebla mental, es muy complicada. La niebla mental hace que tú te olvides en un momento a otro de qué es lo que estabas haciendo. El otro día salí de mi casa y sin darme cuenta dejé una plancha prendida. Llegué a mi casa después de 6 horas y me di cuenta que había dejado una plancha prendida. Y ni siquiera me había acordado que estaba planchando. Eso es lo que viven los jóvenes hoy en día. Jóvenes que de repente tienen cargos que son, o sea, con mucha exigencia. Imagínense un médico que tenga niebla mental en una operación. No tomamos el peso a lo que está sucediendo hoy en día, que es muy complicado, tanto para los trabajadores
como también para los niños, como expliqué anteriormente. En México, no, en España, hay un chico de 15 años, que lo pueden buscar, que tiene Alzheimer. ¿Y cómo logramos nosotros rehabilitar a un niño, ya, de 15 años, adolescente, con Alzheimer? Todos los días nos llegan personas, y nos llegan personas que eran sanas, que actualmente algunas sufren de 15 patologías. La vida ha hecho que conozcamos muchos casos, y uno de ellos, sin querer, fue hace unos días de una conserje, la cual tuvo COVID y no sabía que tenía COVID persistente. Actualmente lleva 3 infartos, su corazón está mal, tiene problemas renales, cayó en una inflamación de todo su cuerpo, y ella sigue trabajando y laborando como conserje en la noche. Pese a los dolores, pese a cansarse al llegar a su trabajo. Ella dice que al día siguiente no se puede levantar de una cama. Entonces, respondiendo a la pregunta, si es que hay algo que nos pueda decir que tenemos COVID persistente, no. Pero sí, si después de una infección presentamos múltiples enfermedades, lo tomamos como un síndrome de COVID persistente. Eso. Bien, muchas gracias. Estábamos revisando acá con el secretario el proyecto de resolución al que ustedes refieren, que pide al Ministerio de Salud que agregue a la canasta GES la secuela y tratamiento del COVID prolongado persistente. Entonces quería sugerirle a la comisión que podamos acordar oficial al Ministerio de Salud con la misma idéntica petición, dado que esto aún no se ha votado en la sala, pero parece razonable para poder respaldar también la petición de los trabajadores. ¿Les parece? Sí. Muy bien. ¿Perdón? No voy a llegar a acuerdo. Ya. Queda pendiente, pero vamos, puede ser como referéndum, ¿no? Algo sí, ya, perfecto, ya lo dejo pendiente. Bien, bueno, entonces les agradecemos a don Andrés Saravia, cofundador de Long COVID Chile, y Paulina Rojas Sepúlveda, vicepresidenta fundadora, por esta exposición. Así que muchas gracias por haber concurrido a la comisión de trabajo. Suspendemos 2 minutos para despedirnos. De los empleados de Señarto, ingenieros consultores SPA, que trabajan en contratos para el Ministerio de Obras Públicas. Ustedes han sido propuestos por el diputado Alberto Undurraga, han sido propuestos para ser invitados a esta sesión, y entiendo que tiene que ver con los contratos que están ejecutando hoy día con esta empresa. Bien, entonces le damos la palabra al señor Cristian Mesa Galvez, y quien asiste justo al señor Hernán Marchán Reyes. Tienen hasta 15 minutos para poder exponer. Tiene la palabra. Hola, buenas. Bueno, nosotros, yo y Hernán, pertenecíamos a Señarto Ingenieros Consultores, que es una empresa de asesoría para la inspección fiscal de proyectos concesionados del Ministerio de Obras Públicas, y en este momento somos más o menos como 400 trabajadores que nos encontrábamos sin pago de sueldos de marzo y abril. Y también hay trabajadores que hace más de 2 años que no se les están debiendo los finiquitos, y se le avisaban mediante muchos medios al Ministerio de Obras Públicas esta situación, porque nosotros mismos como contrato que estábamos en el embalse Convento Viejo, nos empezaron a pagar en forma desfasada a partir de julio del 2023. Diciembre nos pagaron en el 30 de enero del 2024. Y a razón de toda esta situación se formó un grupo de gente, que ya somos como 400 trabajadores. Ahora en este instante están pagando
están metidos los hospitales concesionados de la red del Maule, el Hospital Buin-Paine, Hospital de La Serena, el Hospital del Cáncer, pero toda esta situación viene de hace tiempo. Y mi tema es aquí porque tanto la Dirección de Concesiones como otros contratos que son de vialidad no tomó cartas en el asunto. ¿Ya? Hernán fue mi jefe en Convento Viejo. A él lo desvincularon también por otro tema que también seguramente él lo va a explicar, pero principalmente es el desamparo que nos encontramos como trabajadores y muchos profesionales que acudimos a la inspección del trabajo. Yo de hecho hice 8 denuncias en la inspección del trabajo, pero la inspección del trabajo te sirve para sacar multas, pero no ofician al MOP. Al director de concesiones le mandamos miles de cartas, muchas cartas, correos. Incluso ya Señarto me empezó a mandar amonestaciones porque yo era reiterativo, todos los días le estaba mandando un correo. Pero mi tema es porque el MOP no hizo nada. Esperó que esto reventara. Ahora de hecho está pagando, el viernes empezó a pagar por su prorrogación, pero no los finiquitos. Entonces hay gente que está hace 2 años sin pago de finiquitos y tienen judicializado todo este tema. Y ahora, según la última noticia que tengo, se pidió la quiebra del Señarto. Entonces, como trabajadores hemos estado en la indefección, imagínate, Pascua, colegiatura, arriendo. Y Hernán asistió a la Comisión de Obras Públicas el 30 de mayo. El 30 de mayo. A exponer esto mismo, que estaba el subsecretario de Obras Públicas. Se comprometió a iniciar los pagos el día lunes posterior, que me parece que era 3. Y recién empezaron a pagar el viernes. Y no están todos pagados, porque el Hospital de La Serena no está pagado. En el caso nuestro de Convento Viejo, pagaron marzo, abril y los 9 días de mayo, porque el contrato se terminó el 9 de mayo. Entonces, claro, entonces queda mucha gente todavía que está. Hay un contrato que me parece que es Temuco Coyipulli, que también es concesionado. Ese lleva más de 2 años que Señarto no le pagó a esa gente, pues Señarto no se presenta a tribunales. Tiene más de 100 demandas en tribunales. Y a uno, al demandar, se transforma en un queso porque tienes que esperar 2 años por tu plata. Tú trabajaste, tú cumpliste. Nosotros, porque el MOP dice, entiéndanse con su empleador que es Señarto, pero nosotros cuando asistíamos a las reuniones de terreno vamos representando al MOP, que a veces reuniones hasta las 10, 11 de la noche en terreno, o con Hernán visitando la obra. No hay horario, pero representamos al MOP porque estamos velando por los intereses del MOP. Caso de emergencia, claro. Exacto, en el caso del embalse Convento Viejo, que tuvo el año pasado el problema de inundación, pero el ministerio te dice, no, entiéndase con su empleado. Entonces, a raíz de lo que hizo Hernán, se logró que se empezara a pagar. Pero no sabemos si van a pagar finiquito, porque hemos preguntado cómo van a pagar finiquito, sí o no. Pero no hay ninguna respuesta de parte del MOP, no hemos tenido ninguna comunicación. Hay 2 colegas de estos 470 personas que han estado permanentemente yendo todos los días a la Dirección General de Concesiones y se instalan ahí para ver si tienen alguna respuesta. Y eso no es digno. No es digno para un trabajador, un profesional que está haciendo eso. O sea, no puede estar mendigando que te paguen porque tú cumpliste con el contrato. Trabajaste. Hernán. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Ahora don Hernán Marchán, para que pueda complementar. Bueno, también agradecer la invitación, ¿no es cierto?
y ver alguna forma, ojalá, más rápida del pago. Hay la misma ley o el registro contratista supuestamente obliga al pago de cada una de estas, lo laboral. Y hay, no sé, yo tengo aquí unas circulares que son repartidas a todas las instituciones del Estado, el ordinario número 467, que es el procedimiento y tramitación de pago y consultoría. Indican paso a paso lo que hay que hacer. Y desgraciadamente no se cumple. O sea, por ejemplo, el primer filtro es el inspector fiscal, que está designado, ¿no es cierto?, por la concesión, por ahí hay una persona que está dedicada específicamente a eso. Nosotros, en el caso de asesoría, somos como su ayudante, somos parte del Estado, en el fondo. Pero después, en un momento, se desentiende totalmente de nuestra situación laboral. Y, por ejemplo, aquí les voy a leer, el primer trámite dice confección y revisión del estado de pago. Una vez ejecutados los trabajos contratados y de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato, el consultor confecciona y envía al EP los documentos de respaldo firmados al IF, adjuntando además los certificados laborales. Después dice, el IF revisa el estado de pago, los documentos de respaldo y los certificados laborales, verificando que el estado de pago se encuentre conforme al avance con la consultoría en relación al cobro, considerando los reajustes, retenciones, multas. El IF tendrá un plazo de 7 días hábiles para su aprobación y rechazo. Y así siguen adelante. Después esto se aprueba, supuestamente con la venia del inspector, y pasa directamente después al pago. Ahí hay otro ente que lo revisan y también chequean. Y eso no se cumple. O sea, si esto no estaría en esta situación, si en cada mes que se le va a pagar a la empresa hubiese revisado que se le pagaron los sueldos a las personas, si había algún despedido, presentar su finiquito y cumplir lo que ellos mismos salen que tienen que, es una secuencia paso por paso. Entonces no hay ningún control y después se le paga una factura, hacen gráfico con todo el cumplimiento que tiene que ser, todo el proceso, ¿no es cierto? Y al final nada, no. Entonces esto llega a la situación de ahora, por una ineficiencia de quien está a cargo de la obra, más de 400 personas ahora afectadas. Y cerraron, en el caso mío que me despidieron, si uno es, el que lee esto, ¿por qué le hicieron el estado de pago de diciembre, de noviembre? De aquí en adelante como 3 estados de pago siguientes, si no estaba mi finiquito. Presentaba un documento falso, que hizo el inspector, que hicieron las otras autoridades presentes, pues, el revisor, nadie, no hay ninguna secuencia. Bueno, además yo tengo otro problema, que me despidieron en forma injustificada entonces tuve que demandar a la empresa para que me pagaran. Y hacer todo ese proceso, cuando es, no sé, algo normal que debería pagarle, yo creo, el sueldo, a cada uno de ustedes, a todos nosotros, somos profesionales, estudiamos, qué sé yo, y además hacemos un trabajo que es para el Estado. En ese caso, uno si trabaja en empresas particulares, pero en este caso específico y de lo que estamos hablando, más de 400 personas que trabajamos en distintas obras, ¿no es cierto? La empresa tenía 42 contratos con concesiones y la gran mayoría tiene problemas. Entonces, y son, no sé, ver la responsabilidad que le cae a cada uno desde el inspector fiscal, que supuestamente está en terreno, el que determina los problemas y empieza a avisar hacia arriba. Pero si ese falla y falló, ya no es en un contrato, es en nuestro. Estamos hablando de 42 contratos. Entonces es algo que afecta a todos. Gente que ha estado más de un año, uno lee, yo leo. Sí, yo más de 2 años peleando para que me paguen. Entonces, bueno, el no pago de lo que corresponde ocasiona un montón de cosas, y solamente hay que vivirlo para saber. Yo, por suerte, pude conseguir trabajo en forma casi continua después, pero durante todo ese tiempo no conseguí nada, no vivir de lo que me había quedado,
lo que decía, o sea, pagar distintas cosas que uno está obligado a hacerlas, no le van a... Y la empresa, desgraciadamente, no responde, o sea, uno gana un juicio, se supone que le tiene que pagar, no se presenta, no pagan, y el MOP como subsidiario no responde. Dice que no son responsables. Entonces, si uno se va a la ley, es totalmente contrario, o sea... Entonces, es un incumplimiento total de todos lados, o sea, desde el nivel básico, que es donde está la obra, hasta se supone el que paga después. Entonces, todo eso... Quiero Ya. Gracias, don Hernán. Sí, por favor, tiene un minuto para que pueda complementar. Sí, lo que quiero agregar es que cuando se producen estas situaciones es que, por ejemplo, en el caso de Convento Viejo, cuando se empezaron a atrasar los pagos, no teníamos plata para combustible para los vehículos. No se podía pagar los TAC. Y eso fue avisado a concesiones. ¿Y eso qué significa? Que tú como profesional no puedes ir a hacer las fiscalizaciones a la concesionaria en terreno. Entonces hay un desmedro de eso y concesiones no... A raíz de una reunión por lobby que yo tuve pedí tener con Juan Manuel Sánchez Medioli, pero me atendió otra persona, se produjo una fiscalización del contrato, pero recién en enero del 2024, cuando ya estábamos como terminando el contrato en el mes 32, 33. Entonces no lo entiendo, no entiendo cuál es la fiscalización de parte del MOP. ¿Me entiendes? Eso. Bien, una pregunta, ¿ustedes tienen sindicato? No. Ya. Diputado Leve. No todo tiene que funcionar solamente porque existen los sindicatos, presidente. Presidente, agradecer a don Cristian y su nombre no lo retuve. ¿Don Hernán? Don Hernán y don Cristian. Agradecer la exposición. Lamento, presidente, solamente para que quede en el registro de esta comisión, lamento que solamente existamos 4 parlamentarios en una comisión que somos harto más que 4 parlamentarios, porque no solo en esta comisión se debe debatir el tema, 5 parlamentarios con el diputado Durán que llegó. No solo en esta comisión tiene que importar la reforma de pensiones, sino también a aquellos que piden audiencia o a aquellos que se les da audiencia. Creo que es un mínimo de respeto por lo acá presente. Pregunta, dentro de la ignorancia, porque no manejo al 100% el tema que ustedes están planteando, pero si yo le tuviera que preguntar en respuestas rápidas, cortas y precisas, con una respuesta al hueso, ¿quién es el culpable acá? ¿O quién es el responsable? ¿El MOP o la concesión? ¿O la empresa SPA? Pero después, si quiere anotar la pregunta para no ir pimponeando, porque hay un protocolo acá que el presidente es muy riguroso con eso y me parece muy bien, porque si no se genera cierto diálogo que enlodan la discusión. Entonces, saber acá quién es responsable, que en base a lo responsable es lo que nosotros podamos hacer, a lo mejor oficiar al MOP para saber cómo están los pagos, cómo está el tema de los subcontratos, etcétera. Es una cosa. Otra pregunta es, y esta si el presidente lo permite, solamente es una pregunta rápida, entonces para entender un poco la idea y poder reformular la intervención completa. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en esta empresa? ¿O cuánto tiempo llevaban en esta empresa? Entiendo que usted, don Héctor, encontró trabajo de manera rápida, gracias a Dios. Pero ¿cuánto tiempo llevaban en la empresa? ¿Y desde cuándo comienza esto? Y en algún momento don Cristian habló de 400 trabajadores que están más o menos en este tema, pero probablemente si empezamos a escarbar, presidente, probablemente existan más con otros contratos y otras concesiones y otros SPA. 400 ya es mucho, tomando en cuenta que hoy día, insisto, está la Comisión de Trabajo y me parece muy bien que el presidente haya puesto en tabla el tema a usted, pero creo que es tremendamente importante saber desde cuándo está comenzando esto, cuánta gente efectivamente más allá de los 400 que son afectados en conjunto con ustedes, sino seguramente hay otras empresas que están en lo mismo, y saber hace cuánto ustedes se dedican a esto. Porque si usted me dice que lleva 6 meses, pucha, a lo mejor es distinto, pero ustedes se han preparado, tienen una vía y hoy día están viviendo la inclemencia probablemente de la falta de gestión y la falta de compromiso por parte del Estado hacia estas empresas que viven del Estado. Porque estas empresas son, para que el mundo lo entienda, son empresas, son capitalistas, son gente que tiene recursos, que forman estas empresas para prestarle un servicio al Estado, pero además no es llegar y prestarle un servicio al Estado, porque además el Estado cobra
boletas de garantía, pide un cierto respaldo, una cierta historia. Entonces no es que yo con el diputado Henry queramos hacer una empresa y podamos, no es tan fácil. Entonces son empresas que probablemente llevan harto tiempo trabajando con el Estado y probablemente ahora, hace un poco de años, ya empezamos con ciertos problemas que finalmente terminan aquejando a los trabajadores. Y, presidente, la última pregunta. ¿Han ido a tocar la puerta del Ministerio del Trabajo? Porque así la Inspección del Trabajo finalmente lo único que hace es una multa, y si es que, pero tampoco indaga o hace un seguimiento, como a lo mejor la ministra Jara le podría decir al ministro Montes, que, oye, ojo, hay 400 trabajadores porque yo soy la ministra del Trabajo, pongámonos las pilas. Obras públicas, perdón. Entonces, presidente, creo que nuevamente el tema anterior importante también es relevante porque la tasa de desempleo, la tasa de desocupación hoy día y sobre todo el informal va en crecimiento y no a la baja, tomando en cuenta que hoy día lo que Chile necesita es que el Estado dé garantías, sobre todo a los trabajadores de la última línea. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, tomando en cuenta su intervención, yo propongo que podamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que pueda informar respecto del estado de pago de los trabajadores de la empresa Sañartu. Sí, diputado Leal, adelante. Antes que lleguemos a cuarto. Yo fui seremi de Obras Públicas en mi región y conozco más o menos cómo funciona. El tema aquí es un tema que yo creo que requiere cambio legislativo. Porque cuando una empresa contratista del MOP, porque yo soy contratista del MOP, por ejemplo, quiebra, abandona una obra o se le pone término al contrato, de acuerdo a la ley Bustos solamente le responde a los trabajadores directos de la empresa. Quedan fuera todo lo que son contratistas, no les pagan. Entonces, pero hay una exigencia para darle curso a los estados de pago, tienen que cumplir ciertos requisitos todos los meses. Pero tiene que ir visado por el inspector fiscal. Entonces, el responsable primero e inmediato es el inspector fiscal del contrato. Él es el responsable. De hecho, ni siquiera el director de concesiones. El que da la orden de pago es el inspector fiscal. Él es el que dice, páguese. Y ahí tiene que ir, que esté ese mes al día, que no tenga DICOM, que no tenga, le piden un certificado de la Dirección del Trabajo, que no tiene deuda previsional, que si hay personas que a despedir tienen que estar los finiquitos. Se exige un conjunto de situaciones y si eso no va ahí, no se puede autorizar el pago. Por lo tanto, por lo que yo escuché, llegué al final, es que obviamente si se cursaron estados de pago, alguien o no hizo la pega, o miró para el techo, o el inspector fiscal simplemente dijo, páguese y no hizo la pega. Por lo tanto, creo yo que la responsabilidad primero es ver en el ministerio, tal vez habría que oficiar a la ministra, y yo oficiaría a la Contraloría. Yo oficiaría a la Contraloría General de la República para que fiscalice y audite ese contrato con esa empresa, si se cumplieron las formalidades. Porque lo otro es que haga un sumario de la ministra. Entonces, yo, si se da un oficio, pedirle ese oficio, presidente, exponer el caso, que se oficie, que diga si hay un sumario no en curso, alguna investigación o no, y si no, suscitar respetuosamente que se haga una investigación de ese contrato y se investigue. Y yo oficiaría a la Contraloría, porque ese es el organismo que puede ir y pescar el contrato y pedir informe y revisar. Solo eso. Bien, gracias, diputado. Entonces, acordamos dos oficios, el que propuse y también el que propuso el diputado Leal, ¿te parece? Muy bien. Don Cristian, adelante, tiene la palabra. Sí, respondiendo a la pregunta del diputado Lavé, sí, el responsable es el MOP, directamente por no haber efectuado las fiscalizaciones necesarias. Segundo, yo llevo 20 años en Convento Viejo, llevaba porque ya me retiré de esto porque hay una nueva empresa ahí. Y tercero, no me acuerdo la tercera pregunta. Más de un año, porque en enero del 2023 al correo institucional de Sañartu, que ojo, Sañartu es la misma empresa de Caucao, del puente Caucao, que se le suspendió durante un año y después se ganó 42 contratos después de ese año de suspensión. Ahora está con suspensión. Entonces nuevamente no va a pasar un año más y se va a volver a presentar.
Y esto lleva, en teoría, en el contrato que estábamos nosotros, empezó en julio del 2023 a atrasarse los sueldos, faltar combustible, no pago de TAC, no caja chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros empezamos a mandar correo a la empresa y no tuvimos ninguna respuesta. Ninguna. Entonces, y yo personalmente tengo puesta 12 denuncias en la inspección del trabajo. Y no sacamos absolutamente nada, porque ya las últimas visitas en la inspección del trabajo no pedían ninguna documentación, pues me decían, Cristian, ya las tenemos. ¿Para qué te las vamos a pedir de nuevo? Si ya están los antecedentes, nosotros no podemos hacer nada más. Entonces, como dice el diputado, hay que cambiar la legislación, porque cuando estas empresas participan en licitaciones, siempre que se termina, porque son por 3 años, la gran mayoría, vienen los problemas con el pago de los finiquitos. Entonces, cuando se hace la base para la licitación, debería exigir la empresa que se gana caucionar esos fondos para que tú terminas el contrato y se le pague al trabajador, pues así como... ¿Y las retenciones? ¿No le hacen retenciones? Porque siempre se retiene un 5% de cada estado pago. Claro, pero por ejemplo, la anterior empresa, Sañarto Creaction, tuvo problemas para pagarnos el finiquito y nos tuvieron que pagar en cuota. Presidente, cada vez que se cursa un estado de pago, se le retiene al menos un 5% de cada estado de pago que queda en el servicio, justamente para que si el día de mañana la empresa no le paga a los trabajadores o no paga el finiquito, esos recursos quedan en el MOP destinado exclusivamente y pueden pagar directamente al trabajador. Entonces, algo ahí no cuadra. Pero eso a se nosotros retiene. ahora no... Sí. Se retiene el 5% siempre, y que justamente es para eso. Y en las bases que he establecido que tiene que haber una retención para que en esa eventualidad el servicio directo, si no cumple, le paga directamente al trabajador y le descuente después la empresa en el estado de pago. Entonces algo no está funcionando. Eso. Gracias, don Leal. Bueno, don Cristian, para que culmine su exposición. Adelante. Sí, no, darle las gracias a todos por habernos escuchado y ojalá que salga algo bueno de esto para estos 470 trabajadores que están sin su sueldo. Aunque tengo que decir que sí se empezaron a pagar por subrogación el día viernes. En el caso nuestro, Convento Viejo, se pagó los 3 meses adeudados, pero no los finiquitos. Eso no hay ninguna claridad al respecto. La red del Maule, solamente a los hospitales se les pagó marzo. No tienen claridad cuándo les van a pagar abril y mayo. Y otro problema que hay es con los especialistas. A ellos no les van a pagar derechamente. Así que eso, gracias. Bueno, muchas gracias, don Cristian Mesa Galvez y don Hernán Marchán Reyes. Espero que esta audiencia ya pueda servir para poder encontrar una solución pronta a los trabajadores. Así que muchas gracias por asistir y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se van. ¿Sí? Don Germán. Ah, sí. Sí, bueno, el acuerdo allá, perfecto. Mira, acordamos un oficio, diputado Leal, a la ministra de Salud para que pueda ser incorporado en la canasta GES el COVID persistente, su tratamiento. Entonces, nos falta el quórum para poder acordar eso, ¿le parece? Muy bien. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.